Gracias, señor presidente. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta las recomendaciones del Jardín Botánico de Sison sobre el peligro de inundaciones que corría el Banco de Germoplasma de Asturias y sobre lo inadecuado que era su ubicación actual? Y ante estas inundaciones que finalmente se han producido en el Banco de Germoplasma de Asturias, ¿cómo valoran las pérdidas ocasionadas y qué medidas van a tomar para recuperar el material dañado de dicho banco? Sí, señor presidente. Señora diputada, no hemos recibido ninguna recomendación que nos alertara sobre un peligro de inundación en el edificio donde está ubicado el Banco de Germoplasma. No me consta que hayamos recibido información en ese sentido. Hemos mirado en el mapa de inundabilidad y riesgos que se elabora por parte de la Confederación Hidrográfica y la zona en la que está este dispositivo está calificada de peligrosidad baja. Aún así, hubo una inundación. Hubo una inundación por causas naturales y la crecida del río Piles coincidiendo con una marea alta y bastante excepcional, porque no había llegado a esta situación. Y en relación a la advertencia de una ubicación inadecuada, hemos tenido noticias ahora, porque hay quien opina que efectivamente es inadecuada. Hemos tenido conocimiento tanto de la inundación como de estas cuestiones sobre la posibilidad de que la ubicación sea manifiestamente mejorable por parte del catedrático que está al frente del grupo investigador, don Tomás Díaz, el día 12 de enero, que nos lo comunicó en una reunión que mantuvo con el viceconsejero y con el director general en la sede de la consejería. Es la primera noticia que tuvimos respecto a esto, porque no formamos parte de ninguno de los comités ni de la comisión de seguimiento. Lógicamente, no sé si eso es lo correcto. Estamos pensando que no lo es, que deberíamos adoptar alguna medida para participar en este tipo e incluso pues valorar la situación actual a la luz del acontecimiento que se ha producido, porque eso es evidente que se ha producido. Señor consejero, el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico es el banco que tenemos en Asturias para la conservación de las plantas silvestres declaradas protegidas, raras y de sitios singulares. En el 2002 fue cuando se creó el Banco de Germoplasma del Principado de Asturias a través de un convenio entre la Universidad y el Principado. Posteriormente, en el 2004, se traslada al Jardín Botánico Atlántico mediante una colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado como parte de un programa de conservación del Jardín Botánico Atlántico en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Conservación de la Biodiversidad, llamado Convenio de Diversidad Biológica, CDB, en el marco también de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Plantas, el GSPC, y en el de la Estrategia Europea de Conservación Vegetal, el ESPC. Pero en Asturias estamos pendientes de conocer el convenio que debería de existir entre las tres entidades, Ayuntamiento, Universidad y Consejería de Medio Ambiente. En este momento parece que hay quien pone más huevos en la cesta entre las tres entidades y no es precisamente su consejería. Por otra parte, existe una gran responsabilidad ante otras instituciones, ya que en este banco se disponen de semillas de especies de las mismas características que hemos mencionado antes, es decir, plantas declaradas protegidas, raras y de sitios singulares, no solo de Asturias, sino también de otras comunidades autónomas, con las que se tienen establecidos convenios en base a acuerdos de colaboración, funcionando como banco de respaldo en algunos casos. Tenemos un banco de germoplasma que se encarga de guardar la diversidad genética de las especies vegetales silvestres, que debería de asegurar la permanencia de la vegetación más singular de nuestro territorio. Custodiamos también la diversidad genética, por tanto, también de otras vegetaciones protegidas de zonas cercanas, y a todos nos gustaría pensar que esta custodia tiene el mínimo de riesgos. Pero si no dotan de un convenio o de presupuestos para condicionar un lugar sin riesgos para el Banco de Germoplasma, descuidamos el futuro que dejamos a nuestros hijos. Descuido de este Gobierno que también afecta a la conservación, por ejemplo, de germoplasma, de semillas hortícolas
que están en el olvido de la Consejería de Desarrollo Rural, que ese ya es otro tema. Pero volviendo a este banco en cuestión, para la conservación de especies vegetales silvestres, se falló en la ubicación. Se pasó de ubicarse en un tendejón a un sótano. Y ustedes ni mencionaron ninguna queja en este sentido. El lugar para conservar el germoplasma de las plantas más singulares asturianas debería de tener el máximo de seguridad ante una catástrofe. Resulta, sin embargo, que está ubicado en un lugar con alto riesgo o usted dice que es bajo, pero el caso es que el riesgo existe. Precisamente una colección que debería de estar en el lugar más adecuado. El Gobierno de Asturias tiene la misión de conservar su patrimonio natural y no hay justificación alguna para no dotar de los recursos necesarios para garantizar que se conserven en las condiciones adecuadas. Seguimos viendo cómo la investigación, por otra parte, es una asignatura pendiente que no encaja bien en los planes presupuestarios de su Gobierno. Parece ser que van a sacar ahora la plaza de conservador de colecciones botánicas, el horticurator, que es el que requiere el investigador actual para poder llevar a cabo sus trabajos. Su lentitud en reaccionar nos parece inadmisible. Llegan cuando el mal está hecho y con esta lentitud e inacción ponen en riesgo la biodiversidad. ¿Hasta qué punto su falta de compromiso para dotar o de fondos económicos o un convenio adecuado para este banco no ha sido una responsabilidad de esta consejería? Piense usted que la responsabilidad hay que asumirla. Estuvo en riesgo este material. Es intolerable la forma lenta de abordar problemas graves. El ejemplo lo tenemos en el caso de las especies invasoras. Así, la lentitud administrativa es la que permite que estas especies se vuelvan incontrolables. Porque los asturianos y las asturianas nos merecemos garantías sobre nuestro patrimonio natural. No se nos puede llenar la boca hacia afuera con las maravillas de nuestro paraíso natural y hacia adentro pasar olímpicamente de garantizar la conservación de la biodiversidad de este paraíso. Crear una viceconsejería de Medio Ambiente sin que se asuman eficazmente estas funciones, en la práctica es falaz. Exigimos que la nueva viceconsejería se responsabilice de mantener en el lugar más adecuado y con los recursos humanos y técnicos necesarios el banco de germoplasma asturiano. Queremos saber las condiciones del convenio, si es que lo van a firmar, entre el Ayuntamiento de Sison, la Universidad y su consejería.